Nos quedamos en... ¿En qué parte, muchachones? La democracia. Democracia. Ajá. En la segunda hoja, parte trasera. En críticas y propuesta, creo. Esta hoja, donde dice crítica y propuesta, arriba. Vamos a ver ¿cómo se llama? Los guiones. Primer guión, ¿qué dice? La democracia es inherente al ser humano incluso cuando discute la manera en la que tiene que ser gobernado. Así es. Eso ya lo tratamos, ¿se acuerdan? Sí. Por ejemplo, si ahorita tenemos que decidir cómo nos vamos a gobernar, nos tenemos que escuchar mutuamente. Normal. Entonces, para Jürgen Habermas, la democracia es inherente al hombre y por ende es el sistema ideal. El problema de nuestros países democráticos es que hace falta democracia y menos aristocracia. Es lo que les comentaba. Cuando los políticos son corruptos, para Habermas no es que no haya democracia o que la democracia haya fallado, sino que no hay suficiente democracia. Hay un detalle aquí en que cuál debería de ser la manera de gobierno calvinista. Nosotros sabemos la soberanía de las esferas. Tendríamos que profundizar en la teoría política y ver alguna parte del tomo de Doyever. Seguramente ahí debe de venir. Honestamente no he estudiado esa parte de Doyever, pero con la soberanía de las esferas ya se nos da una idea. Algo interesante aquí que menciona Calvino en su Institución de la Religión Cristiana, que la manera de gobierno ideal para él lo menciona en el segundo tomo, en de los últimos libros, dice que es una democracia mezclada con aristocracia. Él se basa mucho en la idea del gobierno de la iglesia que nota, en donde ve que el pastor, el aristócrata, por así decirlo, el que tiene el conocimiento, preside y pone las opciones para la congregación. El modelo más o menos presbiteriano. El presbiteriano que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, en la nacional es más democrático representativo. Entonces también sería reexaminar nuestra manera de gobierno de iglesia, tal cual como lo dice en la institución de la religión cristiana, que para mí y para nosotros es como que el mejor manual de la religión cristiana que tenemos. Por ejemplo, en la sección de los pastores, aquí en la nacional se renueva 5 años, ¿no? Calvino para él no estaba bien. En la institución de la religión cristiana, ahí se contradice con la nacional, porque en la institución de la religión cristiana dice que el orden adecuado es el que tenía la iglesia primitiva, que es casi un pastor para toda la vida, y solamente se intercambiaban en casos de extrema urgencia por algún motivo. Entonces, hablando de la manera de gobierno, para Habermas, la democracia es el sistema ideal porque solamente la democracia la que justifica los éxitos y los problemas de una sociedad y los fracasos. Tercer guión, ¿qué dice? Para llegar a mayor democracia se necesita la acción comunicativa no distorsionada ni alienada. Para llegar a una mayor democracia se necesita la acción comunicativa no distorsionada ni alienada. ¿Qué es eso? La comunicación, el diálogo, en donde nos reconocemos como iguales, en donde nos escuchamos y en donde buscamos que el argumento gane. No que el que tenga más dinero hay que hacerle caso. El que tenga la posición de poder, dice él, hay que hacerle caso. Sino aquel que tenga los argumentos suficientes que la razón nos guíe. Es como que, por así decir, vamos todos a congregarnos, nos encomendamos a la divinidad de la razón y vamos a dialogar y que la razón nos guíe qué manera de gobierno tenemos que tener o qué decisión tenemos que tomar en cómo administramos el agua en la colonia, por ejemplo. Entonces, siguiente guión dice comunicación organizada por medio del discurso. Eso es lo que se necesita. Para Habermas, para que haya suficiente democracia se necesita comunicación organizada por medio del discurso. Comunicación organizada, ¿qué quiere decir eso? Que no nos vamos a estar interrumpiendo, que no vamos a estar, no, déjame hablar a mí primero, no, y que el otro, y que ya no estamos peleando.
sino una comunicación organizada donde todos nos reconozcamos como iguales y en donde todos nos escuchemos uno al otro. Esa es comunicación organizada. Dice algo, por medio del discurso. ¿Qué es el discurso? Habermas lo define, vamos a leerlo y lo leemos, lo intentan entender y yo lo mastico y se los paso. Entonces, si alguien me ayuda a leer esa definición de discurso, intenten entenderlo. Quien guste leerlo, léalo así como digiriéndolo. Esa forma de comunicación alejada de los contextos de la experiencia y la acción, cuya estructura nos asegura que la condición de la validez de las afirmaciones, recomendaciones o advertencias constituye el objeto exclusivo de la discusión, que los participantes, temas y aportaciones no conocen otro límite que el que se refiere a la meta de, a comprobación de la validez en cuestión, que no se ejerce fuerza alguna, salvo la de un argumento mejor y que se excluyen todos los motivos, excepto el de la búsqueda cooperativa de la verdad. Así es, se los explico. Miren, el discurso es la forma de comunicación en donde dejamos a un lado los contextos, las experiencias, dejamos a un lado lo que estábamos pensando antes y nos vamos a enfocar solamente en la problemática que nos convocó y en los argumentos de cada uno. El argumento que sea más racional, no racional instrumental en el sentido de que cumplamos los fines independientemente de todo, sino racional sustantivo, es decir, que sea justo, que sea ético, que sea correcto. El razonamiento que sea que tenga más argumentación y sea más racional en ese sentido, es el que le vamos a hacer caso. Entonces, para una correcta democracia, dice Habermas, necesitamos una comunicación organizada por medio del discurso, es decir, por medio de, vamos a enfocarnos en la argumentación, pensar con lógica. Por ejemplo, si imaginémonos un caso, ¿cómo vamos a organizar el agua aquí en nuestra colonia? ¿Cómo la vamos a organizar? Vamos a convocar a todos los vecinos. Muy bien, vamos a hablar uno por uno y cada uno va a proponer. Y que uno diga, yo tengo mucho dinero y da a entender como que le tenemos que hacer caso a él. Y él propone que él va a ser quien va a administrar el agua. Y él va a tener, supongamos, el 20% más de agua y todos los demás 10% menos. Porque él es el que la va a administrar. Hay que ver, hay que examinar lo que dice. Hay que también, y es aquí donde Habermas mete varios, pero eso ya no la vamos a ver porque ya no vamos a profundizar mucho, porque también nada más es pasadita, tampoco es que conozcan bien la teoría, pero pone varios requisitos para que un discurso sea válido, para que lo que él propone sea válido y lo que él propone no sea válido. Tiene que cumplir ciertos requisitos. Y ahí recuerda un poco a la retórica de Aristóteles, que tiene que decir el patos, el etos, el que habla tiene que vivirlo para que sea creíble. Entonces, para Habermas también, aquella persona que muestra argumentos, si es una persona fiable, ya cumple el primer requisito, por ejemplo. Imagínense que el vecino, que nada más ven que es un avaricioso y busca el dinero, les dice, yo administro el agua, pero me van a dar un 10% más de dinero. ¿Ustedes creen que es una decisión que nos conviene a todos? Cuando el otro, por ejemplo, dice, pues yo considero que es ético, que es justo el hecho de que todos tengamos agua. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos vamos a turnar. Un mes administra uno, otro mes administra el otro. O una semana administra uno y otra semana administra otro. Y le damos a ese que está administrando 10% más esa semana. Y la otra al otro y así. Es más justo, más ético y más comunal, ¿no? Es lo que dice Habermas. Hay que analizar las cosas. Ahora, hasta aquí, duda y pregunta de la teoría de la acción comunicativa. Ok, nada más una distinción. Racional instrumental. Racional sustantivo. Esto sí se lo va a preguntar. ¿Recuerdan qué es una cosa y qué es otra?
A ver, racional e instrumental, ¿qué es? Llegar a un fin por cualquier medio que te haga llegar. Y eso, Sin sin importar el qué. la Y ética y todo eso. exacto, racional sustantivo. Llegar a ese fin considerando los aspectos humanos como el bien del prójimo, la ética, el juicio justo. Exacto. ¿Por qué? Porque, según para estos autores, como ellos no creen que la razón tenga pecado, porque para empezar, su definición de la caída para ellos es la alienación y el capitalismo, para ellos la razón sí puede definir la verdad, la razón define el amor, la razón define la ética, la razón define la justicia. Entonces, hay que ser racionales en el sentido sustantivo de la palabra, no racionales instrumentales. ¿Ah? Ahí es la distinción que él mete. Una empresa que dice, voy a despedir a mis trabajadores y voy a implementar IA para yo ganar dinero y no me importa el trabajador que come, es racional instrumental. Una empresa que, por ejemplo, dice, tengo la oportunidad de utilizar IA, pero esa IA no la voy a utilizar para sustituir a los hombres, sino para ayudarle a mis trabajadores a que el trabajo se les haga más leve y no despedirlos. Esa es racional sustantivo. Para ellos esa es la distinción. Ok. Ahora vamos a pasar a la crítica y a la propuesta. No les voy a mentir, el marxismo y el neomarxismo suena atractivo, es muy atractivo. ¿Saben por qué? Porque nos gusta el conflicto, nos gusta la lucha. Si ustedes ven las cuestiones que están en tendencias en redes sociales son cuestiones de peleas, debates, cosas así. En el área del cristianismo, por ejemplo, busquen lo que está en el trending topic de videos con relación a religión, filosofía y cristianismo, y no va a ser explicación de temas, ni análisis, ni propuestas, va a ser debates, luchas. El Diego Rusarín se hizo muy famoso porque humilló al Carlos Muñoz, que no sé si lo ubican. Entonces se hizo muy famoso, ¿por qué? Porque a la gente le gusta el conflicto. Entonces el marxismo maneja el conflicto y considero que por eso es muy atractivo. Y en cierto punto, el marxismo lo que quiere es humanizarte. El problema, sí se dieron cuenta desde que iniciamos que hablamos mucho, enfatizamos mucho en el hombre, que llega un punto en el que cuando compramos tenemos una relación dinero-objeto en vez de comprador y consumidor. Le atribuimos al celular como si estuviéramos, como si este celular valiera cierta cantidad de dinero. Cuando no es el celular el que vale la cantidad de dinero, es el trabajo del trabajador que está aquí, el que yo estoy pagando. Entonces se busca el énfasis hacia humanizar al humano y evitar la deshumanización del humano. El detalle está en que en el momento en que tú pones tu punto de partida en la creación, ya estás deshumanizando al humano. Porque lo único que humaniza al hombre es conocer su origen. Y su origen no está aquí en los aspectos creados. Su origen está en el creador. Ok, vamos a pasar a críticas y propuestas. Me gustaría, antes de que pasemos a críticas y propuestas, porque con eso vamos a terminar, opiniones, comentarios. ¿Qué les parece? Ya no vamos a echarnos ahorita las 2 horas. Entonces ya no se preocupen, relájense. Pues yo diría, no sé, ¿no? Los muchachos, pero las teorías intelectuales normalmente tienen buenos fines, ¿no? Salvo algunas más extremas, ¿no? Entonces, en papel suenan muy bonitas, pero muchas veces no tienen una aplicación real en la sociedad, porque no contemplan la cuestión del pecado. Uh-huh. Y eso se ve mucho en política, que se dicen propuestas que suenan muy idóneas, pero realmente no funcionan, no funcionan. Entonces, así este neomarxismo, como o sea, el marxismo, el puro, pues es muy duro. Uh-huh. Pero este neomarxismo, así como lo estás explicando, pues suena, como tú bien dices, suena muy ideal, suena humanizante, uh-huh, etcétera. Pero
así, al no contemplar el pecado, pues a mí así de entrada se me hace irreal, Sí. se me hace impráctico, pues sí, ¿no? No es lo único Sí. que pienso así de pronto, ¿no? Sí, totalmente. Ahora ustedes. Y ya dije lo fácil, a ustedes les toca decir algo que yo no. En el caso de la racionalidad formal y de la racionalidad sustantiva, ninguna de las dos es que esté bien. Qué bueno que preguntas. Pregunten, no se queden con dudas. Mira, la racionalidad instrumental la ven como mala. Es la mala de la historia. La racionalidad sustantiva es la buena de la historia. Ajá. La racionalidad instrumental es la mala porque busca llegar del punto A al punto B sin considerarte a ti como una persona. Te ve como un objeto. Te usa. Yo soy un empresario, tú eres el trabajador y yo quiero llegar a ganancias económicas. Entonces te voy a explotar. A mí no me importa lo que vas a comer mañana, no me importa tu sueldo. ¿Por qué? Porque no te contemplo como persona, te vuelvo un objeto. Esa es la racionalidad instrumental. Como el ejemplo que les dije del trámite que llevaron al difunto porque querían a fuerzas la acta de defunción. O sea, está mal. La racionalidad sustantiva es la buena de la historia, por así decir, que te dice, soy un empresario, pero también quiero darte tu sueldo y no te voy a despedir nada más porque me conviene económicamente. Sé que eres una persona y tanto tú como yo somos humanos y el trabajo y la empresa es para tu beneficio y mi beneficio. Esa es la racionalidad sustantiva. Esa es la buena y la otra es la mala. Pero para mí es innecesario esa distinción. Es muy engorrosa para mí es muy engorrosa la distinción porque le da atributos a la racionalidad que no tiene en realidad. Digamos que ahí el Baal es la razón, el mismo hombre, ¿no? Ajá. Y sabemos que a fin de cuentas el hecho es de que si no tenemos pues en este caso a Cristo, en todo aquello que emprendamos, pues no va a haber un fruto, ¿no? Como tal, va a ser un fruto que por uno o por otro lado va en su momento a empezar a podrirse. Uh-huh. Estaba analizando de los ejemplos, me vino a la mente lo del Teletón, de que se pone una cifra y a través de ciertas imágenes o personajes se lleva a la gente a decir, sí lo podemos lograr, no importando que al que le estoy difundiendo el mensaje, pues es el de abajo, ¿no? Es al que pues se gana 1,000 pesos y dice, ay, pero es para el Teletón, pues voy a dar los 500 pesos con tal de que lleguemos a esa cifra, ¿no? Pues es un medio o una forma en que se utiliza la información para llevarnos a ese punto, ¿no? Uh-huh. Sería como que bueno, lo veo sí, como algo que se viene como un ejemplo. Uh-huh. Sí. Ahora, tomen un vaso de agua, los va a despertar. Así, ¿no? A ver, nada más quiero que de ley voy a arrebatarles palabras a ustedes. Nada más ustedes dos, uno me saque una opinión o alguna duda. Cualquiera de ustedes dos. Uno y uno, pues, uno por uno. Yo tengo dos. La explotación y la alineación ya no es económica, sino ideológica y cultural. En la teoría de Jürgen Habermas, la comunicación social pasa a ser la ideología y la cultura. O sea, si ya no es económico, la ideología y la cultura pasan a ser comunicativas simplemente. Es decir, los objetivos se van a alcanzar únicamente si hay comunicación. Sí, mira, la explotación en el marxismo ortodoxo es económica. Yo no te doy el sueldo que mereces, te estoy explotando. ¿Eh? Para ellos es parecida, pero no niegan la primera, pero le dan más peso a una alienación ideológica, en donde si yo, no dándote el sueldo que mereces como trabajador, te alieno, o sea, no te sientes propio, no ves el fruto de tus manos, ahora yo te voy a alienar mentalmente, o sea, ideológicamente, culturalmente, voy a hacerte creer cosas falsas para que sigas estando en tu pobreza y no despiertes. Entonces la alienación la ven ya desde otro ángulo.
dejan de verla más material y pasan a verla desde una manera más ideológica. La manera en la que nos libramos de esa alienación para ellos es, vamos a dialogar. Eso suena muy romántico, ¿no? Vamos a dialogar y vamos a tomar la decisión en conjuntos y vamos a hacerlo de manera organizada y vamos a guiarnos por la razón. Esa es como su escapatoria. La otra es en el marxismo hegeliano. Hay una dialéctica, pero es extraño porque dialéctica es como división y y su dialéctica consiste en conciencia y totalidad. Lo que no me queda claro es si es como si fueran dos polos opuestos, la conciencia individual y la totalidad, o sea, la conciencia comunal, que siendo tesis y antítesis se unen en una síntesis para dar progreso. Esa es la dialéctica. La dialéctica es reconciliar dos conceptos opuestos en un solo concepto, es la síntesis. Entonces, yo quiero reconciliar tu conciencia de clase con la de los otros, o sea, con el colectivo. O sea, porque tú primero eres consciente individualmente, pero ¿qué hay del colectivo? Porque existe un colectivo, que no es una persona, es esa parte. Entonces necesito conciliar tu conciencia individual con una conciencia colectiva. Entonces, el colectivo y el individuo parecen dos conceptos opuestos. Entonces, la dialéctica es que se unan por medio de la conciencia de clases. Entonces, para ellos, la conciencia de clases es el eslabón que une al individuo y al colectivo. ¿Sí entendido? ¿Seguro? Okay. Manito, te toca. Tengo otra duda. A ver, dale. Concepto de dualidad y dialéctica. Mencionó que se decía de como unir en una síntesis igual las cosas duales, es decir, el blanco y el negro, el mal y el bien, pero bueno, siento que como esas cosas son, no me cabe la idea de decir que hay que hacer síntesis entre bien y mal, entre blanco y negro. En la dialéctica cabe, porque la dialéctica es una cosa, pues, de enfoques diferentes, pero en cosas creadas como dualidades no me cabe la idea de hacer síntesis con la creación. Exacto. ¿Sabes por qué? Porque tú ves la creación como eso, como creación y como algo interrelacionado. Porque mira, si tú ves que esto tiene un origen y que cada aspecto de la realidad, imagínate que estas bolitas son aspectos de la realidad, está totalmente interrelacionado y que el origen viene de Dios, que mantiene esta interrelación. La palabra ley, la palabra de Dios dada en la creación, la ley divina, que se manifiesta en todos los aspectos de la realidad, es la que mantiene unida todos los aspectos de la realidad. Entonces tú no puedes concebir una síntesis entre estos dos. ¿Por qué? Porque ya están interrelacionados. No hay necesidad de eso. Pero imagínate que tú no concibes el mundo como creación. Entonces tú te vas a preguntar, ¿qué es lo que mantiene todos estos aspectos unidos? ¿Qué es? Tú te vas a preguntar eso. Entonces, como te vas a preguntar qué es lo que mantiene todos los aspectos unidos y no puedes conocer al creador de los aspectos, vas a tener que decir, este aspecto es el que mantiene unido a todos. Y entonces vas a eliminar esto y vas a decir, todos estos aspectos vienen determinados de este. Y su síntesis se encuentra en este. Entonces, tú no puedes concebir una síntesis en dos aspectos de la realidad creados tú no lo ves como un problema, pues. ¿Por qué? Porque tú ya los ves interrelacionados, porque sabes que hay un creador y que todo tiene un inicio y tiene un final. Y es la palabra ley la que le da interrelación a todos. Tu punto de partida no está aquí. O sea, está en la palabra de ley de Dios, está en la trascendencia en ese sentido.
Si tú no tienes ese punto de partida, vas a tenerlo que poner en uno de estos. Y es entonces donde empieza la contradicción. No sé si me da a entender. ¿Sí me di a un poco a entender? O sea, como tu punto de partida está fuera de esto, no le ves contradicción en estos porque están totalmente interrelacionados. Pero si tu punto de partida está en uno de estos, empiezan las contradicciones. ¿Qué es lo que mantiene unido a este de este y a este de este? Y para ti son dos cosas opuestas que necesitan reconciliarse. Porque tú naturalmente buscas la unidad. Porque la creación está unida, es una interrelación. Pero si tu punto de partida no está fuera, o sea, en la palabra ley, que es la que mantiene la interrelación en todo, vas a ponerlo aquí y empiezan las contradicciones. ¿Por qué pusiste tu punto de partida en un ídolo? Por eso tú no ves la necesidad de ello, pero ellos sí la ven. Ellos sí ven una contradicción. ¿Sí me has entendido? ¿Seguro? Sí. Ok. ¿Sí queda entendido? Voy a hacer un comentario, ¿no? Sí, Pero sí. igualmente, espero no me deje o esté mal. En relación a esta explicación que acaba de dar Humano, y en relación a los aspectos, sabemos que la lógica en los aspectos es el que genera el Gegenstand, ¿no? Sí, lo que contrapone los aspectos para estudiarlos. Ajá. En este caso, ¿algo tiene que ver con esto, lo que ahorita explicó? Sí, es lo que yo les comentaba una vez. Todos los aspectos los experimentamos unidos en la experiencia común. No estamos pensando en los aspectos ni nada de eso. Por ejemplo, hay niveles de abstracción. Por ejemplo, decir, ¿qué color es la colorera? Azul. Un nivel de abstracción normal, común. Pero si les pregunto, ¿qué es el color? ¿Ya se dieron cuenta? Mentalmente lo que están haciendo es dividir los aspectos y contraponerlos con el aspecto lógico para estudiar este aspecto. Empiezan a estudiar el color. Ajá. Ahora llega un punto en el que cuando tú estudias, utilizas el aspecto lógico, pero aún así necesitas buscar una interrelación en todos estos aspectos. Pero no puedes decir que un aspecto interrelaciona a todos porque ya reduces. Si dices el aspecto lógico es el que le da interrelación a todos los aspectos, ya absolutizaste el aspecto lógico. Y tu divinidad es el aspecto lógico. Como tengo entendido que así es con Kant. Pero en realidad el aspecto lógico no es quien mantiene interrelacionado todo. Por ejemplo, en la experiencia común, cuando ustedes están, no sé, jugando fútbol, no es el aspecto lógico quien está haciendo que ustedes sientan todo mientras están jugando. Disfrutando, sienten emociones, sienten tristeza, sienten el físico moviéndose. Y el que está manteniendo todos los aspectos unidos en esa experiencia no es el lógico, porque no están buscando pensar con lógica. Entonces el aspecto lógico no es el que mantiene todos los aspectos unidos. Ya lo habíamos visto. ¿Quién es? El yo. Porque tú eres quien está viviendo eso. Pero aquí viene la pregunta, ¿quién soy yo? Y es ahí donde forzosamente el hombre tiene que definirse de acuerdo a Dios, porque ya lo vimos. El hombre, al ser creado imagen y semejanza de Dios, encuentra su definición en Dios, pero si no lo encuentra por causa del pecado, lo que va a hacer es, quien mantiene esa unidad en los aspectos es el aspecto material o el aspecto lingüístico. Ajá. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios y por ende no nos conocemos a nosotros y nos entregamos a un ídolo en la creación. Sí, ya quedó más. Sí, bueno. Es que es un poco complejo. Pero sí me estoy explicando, ¿verdad? No tengan miedo de decirme que no. Bueno. ¿Hay diferencia entre dialéctica y dualismo? Sí. Porque el dualismo es de dos cosas contrarias, pero que no están unidas, sino que están luchando eternamente. Por ejemplo, en las religiones antiguas se creía que había una fuerza del bien y una fuerza del mal, que las dos viven eternamente y que las dos están en lucha constante, pero nunca se unen, están en lucha constante. La dialéctica es
intentar unir esos dos polos contrarios en un solo concepto, unirlos. Entonces en el dualismo no hay unidad. En la dialéctica se busca la unidad de esos dos conceptos contrarios. Por ejemplo, a mí una vez un amigo mío me dijo, no, el cristianismo no es un dualismo porque divide el mundo entre lo bueno y lo malo. Y me quedé pensando porque todavía no analizaba bien las cosas. Y ya después me di cuenta que no. ¿Por qué? Porque la maldad no es necesaria. El mundo puede existir sin maldad. En un dualismo es necesario que haya maldad y bien eternamente para que haya existencia. El cristianismo no es dualista porque la maldad no es necesaria para que nosotros vivamos. Recuerden que el pecado es como un parásito que depende de la buena creación de Dios para vivir. Entonces el pecado no siempre ha sido. El pecado fue en algún momento, sigue siendo y en un momento dejará de ser. Pero del pecado no depende nuestra existencia ni la bondad de Dios. Entonces el cristianismo no es dualista. Se cimienta en la bondad en su esencia. La diferencia entre dualismo y dialéctica, ¿aclarada? Dualismo, dos cosas contrarias que no se pueden unir. Dialéctica, buscamos la unidad de esas dos cosas contrarias en un solo concepto. Nosotros, como tú hace rato lo dijiste, no ves la necesidad de unir reposo y movimiento. ¿Por qué? Porque tú sabes que son dos realidades interrelacionadas y que no son contradictorias. ¿Por qué? Porque tu punto de partida no está en el reposo, no está en el movimiento, está en aquel que mantiene el reposo y el movimiento en unidad y que le da existencia a las dos cosas. ¿Entendido? Muy bien. ¿Otra? Yo formuló como 10 preguntas. Ya, bueno. Una nada más. O un comentario. ¿Había escuchado esto alguna vez o algo? ¿Y qué opinas de esto? Bueno, sigamos. Ok, el primer punto. Muy bien, aquí ya vamos a terminar con estos 3 puntos, ¿sí? Aquí ya terminamos, ya desahoguémonos. Pero así, en estos 3 puntos sí voy a pedir que concentren toda la atención. Porque en estos 3 puntos se va a englobar nuestra crítica y propuesta. Y en lo que ustedes deberían de pensar. Primer punto. La verdadera alienación, teórica y vivencial también, consiste en absolutizar un aspecto de la realidad con la finalidad de comprender todo. La absolutización del aspecto lingüístico-social, acción comunicativa, ¿se acuerdan? La acción comunicativa, vamos a dialogar, lingüístico-social, y vamos a llegar a un acuerdo y a un mundo mejor, una sociedad mejor. Estamos absolutizando el aspecto lingüístico y social para darle sentido a toda la realidad social. Es otra alienación que critica la alienación del capitalismo, que reduce todo al aspecto económico buscando la eficiencia, razón instrumental. Es decir, fíjense, ya lo vimos. El hombre ve muchos aspectos, ya los vimos. Quien mantiene la unidad de todos los aspectos es el yo. En la experiencia. Viene la pregunta, ¿qué es el yo? Esa respuesta solamente se da desde el sentido religioso del hombre, no desde la filosofía, no desde la sociología. El yo, ¿qué es el yo? Se define en tu relación directa con Dios, con un ídolo o con el Dios verdadero. Porque tu definición, como eres imagen, la encuentras solamente en Él, en quien te dio la imagen. Entonces, si no encuentras a Dios, ¿qué pasa? ¿Defines tu yo en dónde? En la realidad misma, en alguno de los aspectos, ¿sí? Entonces, la verdadera alienación que deshumaniza al hombre está en no conocer su origen en Dios y ponerlo en otro lado. Ahora, aquí, en la teoría crítica,
se absolutiza el aspecto lingüístico y social. Porque en base a él me defino yo como un ser lingüístico y social. Y en base a él defino toda la sociedad y digo, la única manera en la que podemos llegar a una sociedad mejor es el hecho de que nos comuniquemos correctamente. Y tiene una caída, una concepción de caída. ¿Cuál es la caída? El hecho de que no nos permitamos comunicar correctamente. Si eliminamos la caída, nos acercamos más al aspecto que absolutizamos, nos comunicamos correctamente y llegamos a un mundo mejor. Noten el paralelismo. En el cristianismo, nosotros encontramos nuestra identidad en Dios. En la teoría crítica, o según Habermas, nuestra identidad la encontramos no en Dios, en un aspecto de la realidad divinizado. ¿Cuál es? El lingüístico y social. Nosotros caímos en el pecado, ¿y qué hace el pecado? Nos separa de Dios y no podemos acercarnos a Dios. Para Habermas, la caída es el capitalismo que no permite una correcta comunicación. Nosotros tenemos que evitar el pecado para acercarnos más y más a Dios, tener una comunión más directa. Para Habermas tenemos que evitar la alienación, la ideología explotadora para poder dialogar correctamente y acercarnos más a nuestra divinidad, que es el aspecto lingüístico social. Nosotros creemos que para que haya una mejor familia, una mejor sociedad y el telos de la historia llegue a su consumación, necesitamos acercarnos más a Dios por medio de Cristo. Para Habermas necesitamos acercarnos más al Dios que él absolutizó, que es el aspecto lingüístico. ¿Se dan cuenta que entonces es innatamente religioso? O sea, es innatamente religioso. Porque el aspecto lingüístico y social no es quien une todo en la realidad. ¿Lo estamos viendo? Muy bien, entonces aquí estamos viendo algo chistoso. Absolutizando el aspecto de la social y lingüístico, critican al capitalismo por absolutizar el aspecto económico. Aquí estamos viendo una guerra de ídolos. Este versus este. El capitalismo absolutiza el aspecto económico y cree que generando más riquezas llegaremos a un mejor bienestar y hay que ser más eficientes. Y la teoría crítica absolutiza el aspecto lingüístico social y dice no, es por medio de la comunicación y de la democracia que podemos llegar a un lugar mejor. Y dice, tú alienas a las personas con tu disque teoría crítica y no los permites producir para llegar a un mundo mejor. Y el otro dice, no, tú los alienas haciéndolos que produzcan y haciéndolos eficiente y no permitiéndole la comunicación. O sea, es una guerra de ídolos. Entre ellos están peleando. Uno está alienado y critica al otro porque se alienó por otro lado. Es como el drogadicto que se droga con cocaína y critica a otro que se droga con inyecciones. ¿Se dan cuenta? Dice, el punto 1, la última parte dice, punto 1, la última parte que no tenga, segundo parrafito del punto 1. La verdad, el amor, la justicia y la fe no son definidas en base a un consenso, sino que tienen un carácter propio dado por Dios que no depende del consenso de los hombres para definirse. Así es. ¿Qué le da sentido a la fe, a la justicia, a la equidad, a la ética y a todos los aspectos? Para Habermas, quien le da sentido es el consenso. Vamos a ponernos de acuerdo. Y esto es contradictorio y hasta cierto punto paradójico. Dice, hay que evitar los estados absolutistas. ¿Cómo? Congregándonos y decidiendo en comunicación. Pero si todos se ponen de acuerdo para que lleguemos a un estado absolutista, ¿estuvo bien o estuvo mal? Ahí entramos en dilema. Ajá. Entonces, para Habermas, como su divinidad es va a definir todo en base a eso. ¿Qué es el amor? Diría Habermas, hay que congregarnos y encomendarnos a la razón y buscar qué es el amor y escuchar cada argumento. Entonces el amor pasa a ser definido en base al consenso y el aspecto lingüístico y social. Hace un reduccionismo. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la equidad? Igual. Todo se basa en un consenso social.
todo pasa a ser muy subjetivo. Pero nosotros creemos que el amor, la ética, la justicia son cosas que tienen una definición propia, una naturaleza propia dada por Dios. ¿Qué es el Estado? Eso lo define Dios en la naturaleza que le dio al Estado. Hay que estudiar la ley en el Estado. ¿Cuál es su función guía? La justicia. En la familia tiene una definición y una naturaleza. ¿Quién se la dio? ¿El consenso? Si todos nos ponemos de acuerdo y decimos, no, creemos que la familia puede ser de 2 hombres. Para Habermas no habría ningún problema, porque nos encomendamos a la razón y a la acción comunicativa y escuchamos los mejores argumentos. Y aquí viene un detalle, y aquí entramos en huecos de esta teoría. Por ejemplo, ¿quién va a definir que un argumento es mejor que otro? Tan simple como eso. Exacto, sí. Entonces, todo pasa a ser muy relativo en ese sentido. Pero nosotros creemos que la familia es entre un hombre y una mujer. Se basa en el aspecto biótico, un hombre, una mujer, una estructura física rígida, y su función calificadora es el amor. Por eso dicen los esposos, vamos a hacer el amor, en vez de hacer el sexo. ¿Por qué? Porque de ahí notamos la función calificadora dada por Dios en la creación. Entonces, suena bonito, no, que sí nos vamos a poner de acuerdo, pero es muy irreal. No tiene un cimiento fijo. Nosotros, desde nuestra visión social, con principios calvinistas, tenemos un suelo rígido en el cual decir esto está bien y esto está mal. Independientemente de que lleguemos a un consenso, aquí hay una verdad absoluta. Esa es la primera crítica y la propuesta en ese sentido. ¿Duda de la primera crítica? ¿Entendido? ¿Quedó bien claro cómo llegamos a esto, a absolutizar esto? ¿Y cómo se pelean estos dos? Sí llegó claro, ¿verdad? Bueno, de la primera parte de la clase se comentaba el hecho de decir, la mayoría gana, ¿no? Cuando dijimos de si desayunábamos ahorita o después, y la mayoría ganó, ¿no? En este caso se define en ese término el contexto de la teoría crítica en el sentido de darle a la razón o a lo social, al lingüístico y lo social, el hecho de decir ya se decidió, hubo un consenso, todos hablaron, todos expresaron, pero al final de cuentas solamente una decisión se toma. O sea, de las dos que había, nada más una es la que gana. Y en ese gana la mayoría. Sí. ¿Quién fue la mayoría, no? En esa cuestión donde donde hablábamos ahorita de Calvino, de que se tiene un fundamento firme, no es de llegar a un consenso, sino que ya se tienen bases fundamentadas y firmes en las cuales ya descansamos nosotros. Y en ese aspecto, ese fundamento sería la escritura. Sí, la palabra ley. La palabra ley en sus manifestaciones, tanto escritural, la Biblia, como en la creación. Por ejemplo, si nosotros queremos definir la naturaleza del Estado, la escritura nos puede dar señales, pero la escritura no es un libro de ciencias políticas. Entonces, ¿a dónde tendríamos que recurrir? Igual a la palabra de Dios, pero manifestada en la creación, en la institución del Estado. Hacer un análisis histórico, hacer un análisis político desde los fundamentos escriturales y religiosos cristianos. Entonces sí, en la palabra, en sus manifestaciones, en la escritura y en su... Y a veces este espíritu habermasiano se mete en las iglesias. Asuntos eclesiásticos que ya deberían de estar definidos por el simple carácter doctrinal del calvinismo o de la teología reformada, a veces los relativizamos a lo que la iglesia quiera. Por ejemplo, el mes de la Biblia, ¿no? ¿Por qué celebramos el mes de la Biblia? Porque toda la iglesia lo votamos y todos dijeron que sí. Entonces la verdad la relativizamos a lo que los otros dicen, o a lo que la mayoría. Por ejemplo, un culto. Como reformados hay un principio que se llama principio regulador del culto. A veces decimos, ¿cómo va a ser un culto?
y ponemos a la iglesia a votar, ¿cómo queda en el culto? ¿Quién tiene que definir cómo tiene que ser el culto? Primero, el principio regulador del culto es no hagamos más ni menos de lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo único que manda Dios en relación al culto. Son principios, por eso se llama principio regulador. ¿Qué es lo que demanda Dios en el culto? ¿Cuáles son los elementos del culto? No es, déjaselo al criterio de la iglesia, haz una votación y que ellos decidan qué quieren de culto. Es más, ni el domingo, es más, ¿cuándo quieren que hagamos culto? ¿El viernes? ¿El sábado? Hay que votar todos. A veces ese espíritu se mete dentro de las iglesias. Entonces, como institución eclesiástica, yo lo pienso más así porque yo me siento llamado al ministerio de esa manera. A veces nos vamos a ese límite, a ese espíritu y no está bien. Como institución política o institución educativa, por ejemplo, aquí, pensar cuál es la naturaleza de esa institución educativa y cómo podemos ajustarla más de acuerdo a la palabra ley de Dios, siendo abiertos al proceso de despliegue, de que la historia se va desarrollando y podemos meter ciertos elementos sin afectar el elemento principal de una institución educativa. Y el problema de las instituciones educativas actuales es que no entienden su función. Por eso, las instituciones educativas actuales es, si tu carrera no me produce cuestión económica, la quito de mi currículum, no me sirve. Y la institución educativa pasa a ser una tipo empresa. Se maneja de acuerdo a una función guía económica, y esa no es su función guía dada por Dios. Su función guía es la función educativa. Entonces, para Habermas, la función guía y la definición de las cosas es determinada por el consenso, por lo que diga la mayoría. Muy bien, ahora, punto 2. Para Habermas y para la teoría crítica, el sistema, es decir, el poder y el dinero, colonizan el mundo de la vida, los diálogos comunes, el arte, la fe y la familia, y la enajenan pasando sus lógicas y dominando el mundo de la vida. Les explico. Para Habermas hace una división bien extraña porque no hay una base firme para decir esto es parte de esto y esto es parte del otro. Divide la sociedad en Dios, el sistema como el poder y el dinero, y mundo de la vida, que es la familia, religión, comunidad, la experiencia diaria, los diálogos comunes. ¿Cómo lo hizo para dividir esto con lo otro? ¿Qué método epistemológico utilizó para dividir la sociedad así en dos? No hay. O sea, lo que tenemos es el hecho de su visión religiosa de que si el verdadero Dios o divinidad se encuentra en la comunidad y en el diálogo, y lo que está afectando es la razón instrumental de querer todo hacer eficiente, entonces el mundo está dividido en un área caída, que es el dinero y el poder que busca la eficiencia, y en un área sagrada, que es la familia, la comunidad y la religión, el diálogo. Así dividió la sociedad. Y para él, el sistema, como la cizaña que se mete en el trigo, notemos los paralelismos, se mete. Entonces la familia pasa a decir, hay que ser eficientes. Mis hijos, pónganse a trabajar porque necesitamos sacar más dinero. Dejen los estudios. O la religión pasa a ser invadida por la cizaña del sistema y empieza a decir, es que lo importante son los diezmos y que den dinero. Es más, si no me dan más dinero, yo ya no predico. Dando a entender que la función guía de la iglesia es la ganancia económica del ministro. O simplemente la comunidad. Piensen ustedes cuando platican con alguien o algo, a veces están pensando en el tiempo, me come el tiempo y quieren hacer la plática más eficiente. Cuando una plática en realidad no debería de ser eficiente, debería de ser amena. Compartir, ¿no? Entonces para Habermas está esto. Para decir el paralelismo, la cizaña está invadiendo el trigo. Ahora, después del primer punto del punto 2, dice, el problema está en
¿Por qué está mal que las dominen? No hay una diferenciación real, pues si todos en consenso deciden que el dinero es lo más importante, termina estando bien. Hay una contradicción ahí. Si todo el consenso dice, ¿saben qué? Lo más importante es el dinero, y lo basamos en el consenso, ¿termina estando bien o termina estando mal? Desde la lógica de Habermas, ahí hay como una contradicción. Después dice, el problema no es el diagnóstico, sino su mapa de la sociedad, pues al no entender la relación encáptica, que ya la vimos, no hay base para buscar una diferenciación entre uno y otro. El problema no es su diagnóstico de que el hombre está deshumanizándose, entregándose, no lo dice así, pero nosotros lo sabemos bien, entregándose al ídolo del dinero y a la producción. Él diagnostica esa enfermedad. El problema está en cuál es su solución y su mapa en la sociedad. Su mapa en la sociedad es muy ambiguo, sin una diferenciación real. ¿Quién dice que el sistema es aparte del mundo de la vida? Nosotros, ahora sí pasamos a lo que nosotros conocemos, sí tenemos diagnosticamos el problema y nuestro mapa social es diferente y más estricto y más claro, porque nuestro mapa social no prostituye la comunidad por el individuo ni el individuo por la comunidad, sino que ya vimos la relación encáptica, ¿se acuerdan? Esto es una escultura. Está hecha de mármol. La función, el aspecto fundante del mármol es el físico. El aspecto fundante de esa parte es el artístico. Aquí hay un dilema. ¿Es mármol o es solo mármol o es una escultura? Para Aristóteles, que era más buscando la estructura de solo una pieza de mármol. Pero nosotros sabemos que aquí hay una relación cápsula de dos conceptos que no se niegan uno al otro, sino que forman uno mismo, que es una cápsula. El individuo y la comunidad, ya lo vimos, son una relación cápsula. El individuo, la persona humana, sigue teniendo su función fundante, su función guía, y la comunidad también. Ninguno niega al otro. Entonces nuestro mapa social es más complejo y más estricto, y sí tenemos una diferencia. Está el Estado, está la familia, está la iglesia, y cada uno de ellos está totalmente interrelacionado. La familia, para que haya un cruce. Esta relación que se da, este de aquí, esta telita de aquí, es la sociedad. El entramado de las comunidades. Cada una con su propia naturaleza, cada una con su propia ley, conservando su independencia. Y ninguna puede usurpar la autoridad de la otra. Entonces, el problema que ve Habermas es el mismo que nosotros vemos, pero en diferentes términos. El problema que nosotros vemos es que el aspecto económico con la empresa está invadiendo el aspecto de la iglesia, la institución de la iglesia, perdón. Y en los estados totalitarios, la institución del Estado quiere invadir la iglesia y definir qué tiene que enseñar y qué no tiene que enseñar. Entonces, lo que Habermas ve como una suplantación de autoridad de esfera a esfera, lo define como la invasión del mundo, del sistema al mundo de la vida. Nosotros diagnosticamos el mismo problema, la idolatría al dinero, la idolatría a la eficiencia. Pero la consecuencia de esa idolatría es eso, idolatría, no es producto del capitalismo. ¿Cuál es la solución? No la comunicación, sino regresar a la palabra ley dada por Dios tanto en la creación como en la escritura. ¿Cuál es la caída? El pecado. Para Jürgen Habermas es el capitalismo. Punto 3. Crítica. Y con este terminamos. Antes, duda, comentario del punto 2. Es lo que nosotros... Bueno, no, ese es otro problema, la hiperdiferenciación.
Pero lo que le falta a la sociedad actual es eso, la correcta diferenciación de esferas. Y que cada una se guíe según la función guía dada por Dios. Y que cada comunidad, y fíjense, esto yo me he puesto a pensar, porque no lo crean, desde la primera clase, de la nada me vienen pensamientos de, entonces, ¿qué debería de estudiar la sociología reformacional? Y lo más probable, pero no falta estudiarlo más, no pasa nada, falta definirlo más, es que posiblemente tenga que estudiar la relación encáptica entre una comunidad, familia, estado y la persona, y buscar que ninguna suplante a la otra, o sea, buscar el equilibrio entre ambas, que en la empresa no te traten como animal de carga y que tú no trates a la empresa como si fuera cualquier cosa, o sea, buscar que las dos reconozcan la existencia propia que tiene cada una y que las dos busquen en sintonía la palabra ley. Y la necesidad, ¿no?, que hay de uno para otro. Exacto, posiblemente ese sea el objeto de estudio, posiblemente, se me ocurre, pero es cuestión de meditar mucho, y sí, puede traer muchas buenas aplicaciones para todas las instituciones. Sí, porque la ley de Dios nos lleva al hecho de decir, reconozco que tú eres la fuente de mi de vida, tú provees el trabajo, tú me das la vitalidad, tú me das fortaleza, me das el alimento. Entonces, a fin de cuentas, en todo hay una necesidad de un lado a otro, ¿no? Uh-huh. Sí. Y es que es como, por ejemplo, si una esfera no reconoce la independencia de otra y viceversa, entran en fricción. Y como la palabra ley dada en la creación es irrevocable, nadie la puede quebrantar, termina estallando. Ya sea en una pequeña guerra, en un pequeño desacuerdo o en algo. Termina estallando, ¿por qué? Porque la ley de Dios demanda que se diferencien. Y si no se diferencian, algo pasa, hay una tensión que termina estallando. Me he puesto a pensar en que cuando el individuo y la comunidad no hacen una correcta relación encáptica y una invade a la otra, algo termina estallando. Posiblemente, por ejemplo, lo de la esfera de la autoridad del ministro. ¿Hasta dónde tiene un límite? Y si no, termina estallando. Entonces, posiblemente eso ayude, si se estudia esa diferencia y buscarle el equilibrio, posiblemente eso ayude a que en los trabajos, por ejemplo, pensando en recursos humanos, no haya tanta deserción laboral. Porque hay trabajos en donde te dan solamente 15 minutos de descanso. Y eso no te alcanza para hacer tus necesidades básicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No estás reconociendo a tu trabajador como una persona con necesidades. Y eso termina generando una fricción. O sea, posiblemente ese es el objeto de estudio. Pero sería cuestión de replantear muchas cosas. O sea, es un tema muy complejo. Pero bueno, el punto 3 está muy, muy interesante eso. Y serviría mucho a distintas instituciones. Por ejemplo, en Francia, cuando después de ciertas guerras también se buscaba reconstruir las ciudades, contrataban sociólogos. Porque se buscaba que las ciudades tuvieran eficiencia. Todavía estaba el espíritu del positivismo. Tuvieran eficiencia, que todo quedara a la mano de los individuos para que se movieran y llegaran correctamente a sus trabajos. Vean los edificios de Estados Unidos y la manera en la que está planificado. Es para la eficiencia rápida del trabajador que llega a la empresa, etc. Y vean, por ejemplo, la estructura como está un pueblo virreinal, de los que tenemos aquí en nuestro país. Hay un zócalo donde se permite la vida comunitaria, pero ese no es el centro nada más. El centro hay ahí un templo católico, donde se da la devoción. Pero el centro del pueblo, ¿qué es? Donde se permite la recreación, la vida comunitaria y la religión. Es interesante cómo todas las ciudades se van estructurando y moldeando de acuerdo al espíritu que las vaya reinando. Y es lo que dice Doyever. El hombre, cuando afronta la religión, no la afronta como amo, la afronta como siervo. Y
se somete a un espíritu, y ese espíritu que guía al hombre, ya sea un ídolo o el espíritu de Dios, es quien moldea todas las expresiones del hombre. Expresión social, expresión lingüística, expresión artística, etc. Por eso también ven cómo el arte se va modificando a lo largo de la historia. El arte del brutalismo, también el barroco en México, cómo refleja los valores virreinales, el tipo de arquitectura en la Unión Soviética también es muy interesante. Y pues aquí ya tenemos a alguien que estudió arte, o sea, se ve ese cambio. Muy bien, el punto 3. El problema es que se ha transgredido la ley, la función guía de cada esfera, haciendo que unas invadan a otra. Lo que hace falta es un correcto entendimiento de cada esfera y su función en base a la relación encáptica entre el individuo y la comunidad, evitando la hiperdiferenciación y evitando el reduccionismo. El reduccionismo es, ¿sabes qué? Yo, el Estado, soy el autor de todos ustedes y todos ustedes me van a obedecer y los invado. La hiperdiferenciación es cada quien por su lado, al punto de que yo me enfoco en generar dinero y los trato como animales. Y el Estado, yo me enfoco en hacer justicia al punto de que invado, de que no me importa cómo te trato. Te golpeo y todo, nada más te robaste una cosa, pero te golpeo de tal manera que ya hice justicia. O sea, los dos extremos. Por un lado la invasión y por el otro lado me alejo tanto que divido a la persona humana en un solo aspecto y la trato como tal en la comunidad. Los dos extremos. Entonces, el verdadero problema no es el capitalismo como tal, sino la idolatría que se le dio al economicismo. Y es lo que estaba platicando con un compañero. Estábamos platicando es que en la sociología, les voy a decir algo, los calvinistas son odiados a más no poder. Las ciencias sociales, tú dices que eres calvinista, te van a ver mal. ¿Por qué? Porque el calvinismo, Max Weber se encargó de manchar el calvinismo totalmente. De decir, fue el calvinismo que nos trajo a este momento de la historia. Nos hizo mal y todo. Lo que yo platicaba con él es precisamente de que el calvinismo, los sucesores, tuvieron que amoldarse a las condiciones del estado en el que estaban. Porque el calvinismo, después de Calvino, no se esforzó por producir una filosofía con los principios calvinistas y por ende una economía y hacer una propuesta económica, sino que se amoldó a la economía capitalista de la revolución industrial. No hubo un desarrollo. Entonces, pues a un calvinista en las ciencias sociales lo tachan como fue tu culpa, pero en realidad no fue culpa del calvinismo, fue culpa de los valores humanistas, de absolutizar el aspecto económico, no del calvinismo. Que el calvinismo no haya desarrollado una teoría económica en ese periodo de tiempo fue otra cosa. Hasta ahorita venimos saliendo del huevo, por así decir, y estamos... Bueno, hemos terminado. Esas son las 3 críticas y las propuestas. ¿Duda? ¿Comentario? ¿Entendieron el neomarxismo? A grandes rasgos, no les pido que entiendan a profundidad. Grandes rasgos se entendió, ¿no? Muy bien. ¿Dudas? ¿Qué conclusiones? No, pues no hay. Muy bien. Bien enseñado, bien enseñado. Bien enseñado o tan mal enseñado que no se aprendió nada. Digo, los veo a los 3 adolescentes y de repente me traslado a mi tiempo de esa edad y digo, ¿cómo es que aún teniendo dudas no hablamos? y es que es lo que pasa, ¿no? Tal vez la presencia del maestro, qué sé yo, ¿no? Pero a final de cuentas lo que nos ayuda a todo esto, creo que precisamente es esa ley o esta enseñanza que tenemos escritural, la cual nos lleva a pensar en esa totalidad, y en esa totalidad está precisamente el error. Tal vez comento algo y tal vez no es correcto, pero eso me va a dar pie a
corrija yo ese pensamiento, ¿no? O esa idea, ¿no? Sí. Tal vez pregunto mal y se me corrige, pero ya ahí aprendí algo a preguntar bien, ¿no? Entonces, digo, los veo que considero que sí, sí se aprende, pero sí se acumulan algunas dudas, ¿no? Sí. Sí, pues ustedes sin miedo pregunten y todo. Y llega un punto en el que uno ya cimienta bien su pensamiento para empezar a sacar cosas nuevas. Es lo bonito. Muy bien. Fíjense, ¿qué tal ahora sí ya terminamos la clase? Vamos a pasar a cuestión de diálogo de cómo nos vamos a organizar